buenos días, doctor Raúl Torrico. Mi nombre es Jocelyn Choque. En este video le voy a explicar acerca de las maniobras del abdomen. Para esto existen tres zonas de exploración. Hablamos de la zona de dolorosa de Mendel, zona de la B y del espacio semilunar de Traube. Bueno, para esto vamos a comenzar con la semiología palpatoria del estómago, donde vamos a hablar sobre la maniobra del bazuqueo gástrico de Chaumel. La palpación a este nivel se la realiza con los dedos, como para telegrafiar, provocando un ruido aéreo. Entonces, este fenómeno implica la disminución o ausencia del tono de la peristalsis, y se señala que el bazuqueo gástrico en sujetos normales, en caso de excepción después de haber comido. Estos ruidos aéreos corresponden a los casos de retención gástrica por síndromes obstructivos del píloro. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la palpación del colon transverso, que se considera que es un método muy eficaz. Para este método se lo realiza como el rastreo que se realiza a nivel del epigastrio. Primero localizamos lo que es el epigastrio. Hacemos como un rastreo desde el epigastrio al mesogastrio y hasta alcanzar a lo que es el colon transverso en la línea media. Y con los tres últimos dedos de cada mano tratar de llegar hasta sus extremos laterales derecho e izquierdo. Bien, pasando a lo que es a la palpación del ciego, vamos a hablar de la maniobra de Sigao 1, que esta maniobra generalmente debemos comprimir el colon a nivel del colon ascendente, formada por la mano izquierda, cuyo pulgar hace la presión a nivel del flanco derecho, como podemos ver, oponiéndose en los cuatro últimos dedos colocados en la región lumbar, como podemos ver aquí. Esta maniobra de Sigao 1 produce una distensión a nivel del ciego, que es al momento de realizar la palpación. Bien, pasando a lo que es la maniobra de Sigao 2, la palpación en esta maniobra se realiza deslizando el borde cubital con el de la mano derecha de afuera hacia adentro, en sentido transversal al eje del órgano. En la maniobra de PROM, esta maniobra se realiza la palpación de este órgano por deslizamiento transversal. Deslizamiento transversal del borde radial del dedo índice de la mano derecha. Pasando a la palpación simple o monomanual, esta palpación se realiza donde la mano se coloca en plano paralela al reborde costal y se indica al paciente que respire profundamente. Puede utilizarse los dedos incluso para delimitar el borde inferior, así como también para la maniobra del temprano en los casos de ascitis. Con esta palpación se tiene el diagnóstico del tamaño, la superficie y la consistencia del órgano. Bien, pasando a lo que es las maniobras a nivel del hígado, vamos a empezar con la maniobra de Güemes. Este método se considera un método bimanual, donde la mano izquierda del examinador se debe colocar en la región posterior en dirección oblicua, hacia abajo y hacia adentro, donde la mano derecha, con la otra mano derecha, palpa con la técnica ya mencionada en forma de cuchara, como podemos hacerlo así. Esto vamos a hacerlo cruzando perpendicularmente hacia la duodécima costilla, la mano sostén, vamos a hacerlo a nivel de la duodécima costilla. Ahora pasando a la palpación de vísceras sólidas, como en el caso del hígado, vamos a empezar con la maniobra de enganche de Mathieu.
Esta maniobra se considera la más usada, sin embargo, es cuando el médico debe estar sentado a la parte derecha del paciente, donde debemos comenzar a nivel de lo que es la fosa ilíaca. Debemos ubicar la fosa ilíaca derecha del paciente, donde debemos hacer movimientos de enganche hasta llegar a lo que es el reborde costal, y debemos indicar al paciente que haga una inspiración profunda. Ya, pasando a lo que es la siguiente maniobra, que es la maniobra de Chaufard. En esta maniobra se colocan los dedos índices y medio de la mano izquierda del explorador a nivel del ángulo costomuscular derecho. A nivel de esta zona posterior, lo que se debe hacer es como un pequeño impulso hacia arriba, donde se le pide al paciente que inspire profundamente. Después de la inspiración, con la mano derecha del explorador vamos a poder percibir el reborde hepático. Pasando a la maniobra de Hilbert, esta maniobra el explorador se coloca hacia la derecha del paciente, hacia los pies, y debemos tener los pulpejos de las manos unidas, especialmente lo que son los dedos índices y los medios, y los talones deben estar hacia afuera, libre. Con estos dedos y el índice y el medio vamos a formar lo que es un ángulo recto a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha. Y a nivel de esto se debe ir ascendiendo desde la fosa ilíaca derecha hasta llegar a lo que es el reborde costal. La palpación bimanual de Glenard. Esta maniobra generalmente consiste en colocar la mano izquierda del explorador abrazando la región lumbar. Generalmente vamos a hacerlo con los 4 dedos por detrás y el pulgar por delante, el cual cae debajo del reborde costal, como vemos por aquí. La mano derecha del explorador debe estar anterior, y esto nos va a permitir a lo que es explorar el borde inferior del hígado. Bueno, pasando a lo que es la palpación de devoto. Esta palpación generalmente consiste en como si estuviésemos palpando nosotros mismos nuestros propios hígados. Las dos manos tienen que estar en contacto por los índices. Entonces lo que hacemos es como un rastreo de abajo hacia arriba hasta lograr explorar lo que es el borde inferior del hígado, como si se tratase de pasar por debajo del mismo. Esta maniobra se realiza también con la modalidad de la respiración, dejando las manos fijas a nivel del hígado, y se espera que el órgano tome contacto durante la inspiración. Bueno, pasando a lo que son las maniobras de la vesícula biliar, vamos a hablar sobre la maniobra de Murphy. Esta maniobra consiste en que ambos pulgares debemos hacer formar como con los ambos pulgares vamos a formar el abanico como un abanico. En la inspiración profunda encontramos lo que es la unión del reborde costal derecho con la línea hemiclavicular derecha. A nivel de este punto se presiona con los ambos pulgares, y si la paciente refiere dolor, mucho dolor, y corta la inspiración, se dice que vamos a encontrar el diagnóstico de una colecistitis. Pasando a la siguiente maniobra, que es la maniobra de Fiesinger. Esta maniobra se aplica a toda la mano del explorador sobre el hipocondrio derecho, y se le indica al paciente que inspire profunda y suavemente. Y si a nivel de esto el paciente refiere un dolor punzante, nos vamos a lo que es el diagnóstico de una colecistitis calculosa o colecistitis litiásica. La maniobra de Abraham. Esta maniobra generalmente el paciente debe estar en decúbito dorsal, como lo podemos ver, y se debe ubicar el punto medio de la línea que va desde el cartílago noveno al ombligo.
más o menos sería por aquí. Y aquí hacemos como una presión hundiendo dos, uno o dos dedos de la mano derecha, donde el paciente va a referir que un dolor vivo, y a esto llegamos a lo que es un diagnóstico con vesículas litiásicas o vesículas calculosas. Pasando a las maniobras a nivel del páncreas, vamos a empezar con el método de Grot. Este método maniobra se coloca al enfermo en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Le pedimos al paciente que flexione las piernas. Debajo de la columna colocamos lo que es una almohada pequeña. ¿Esto para qué? Para provocar una lordosis, con lo cual se acerca el páncreas a la pared anterior y posteriormente se llega a relajar la musculatura. La mano derecha del explorador coloca sobre el borde externo del recto anterior. Lo rechaza hacia la línea media, permitiendo explorar al páncreas en la profundidad a nivel de su cruce con la aorta abdominal y la columna vertebral. Pasando a lo que son el método de Mayat-Gui. Esto es útil generalmente para palpar lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. El enfermo se coloca en decúbito lateral derecho con los muslos semiflexionados sobre el abdomen. Este método consiste en colocar la mano derecha del explorador de modo que al frente del noveno, cartílago noveno, a una distancia aproximadamente de 4 centímetros del reborde costal. Se deprime la pared anterior colocando los dedos debajo de la parrilla costal en dirección a la región laterovertebral izquierda. Por último, se levanta la base de la mano y se hunden los dedos en la profundidad por encima del estómago, que es rechazada a la derecha. La finalidad de esta maniobra es contornear el obstáculo presentado por el estómago y poder provocar así un dolor intenso en el páncreas. Bien, pasando a lo que es el signo de Bloomberg. Primero, para esto vamos a ubicar el punto apendicular de McBurney del ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior. Formamos una línea imaginaria y al medio de esta línea es donde encontramos el punto de McBurney, donde aquí realizamos lo que es el signo de Bloomberg, donde hacemos una presión lenta y una descompresión brusca. Y es ahí donde se intensifica o aumenta lo que es el dolor, y en este caso decimos positivo cuando llegamos a diagnosticar lo que es el signo de irritación peritoneal. Bien, pasando a lo que es el punto, al mismo nivel lo que es el punto de McBurney, vamos a realizar lo que es la maniobra de Hausmann-Metzer. Esta maniobra se realiza palpando el punto apendicular con una presión moderada, mientras se le pide al paciente que extienda y levante la pierna hasta un ángulo de 50 grados con respecto a la cama. Al mismo nivel del punto apendicular de McBurney, vamos a realizar lo que es la maniobra o el signo de la tos, Dumpy. Mientras se palpa a nivel de este punto apendicular, se le indica al paciente que tosa con fuerza, lo que debería despertar un dolor intenso a nivel de esta zona. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la presión intraabdominal. Pasando a lo que son las palpación del abdomen a nivel de lo que es el apéndice, vamos a pasar a lo que es el signo de Rovsing. Esta es una maniobra de interés, ya que esto se los llega a realizar en los procesos inflamatorios intraabdominales como una apendicitis. El signo de Rovsing es una respuesta dolorosa en el cual el explorador realiza lo que es la presión en el cuadrante inferior izquierdo, y el paciente refiere dolor en lo que es en el cuadrante inferior derecho.
Pasando a la siguiente maniobra, que es la maniobra del músculo psoas. En este caso le pedimos a la paciente que se coloque en posición de cúbito lateral izquierdo y le pedimos o le indicamos a la paciente que lleve la pierna derecha hacia su cadera, donde en este caso la paciente va a localizar dolor en la fosa ilíaca derecha a raíz del muslo. Pasando a lo que es el signo del músculo obturador, aquí es donde se realiza más que todo una rotación interna del músculo flexionado. Primero se le dice al paciente que se le hace al paciente flexionar lo que es el muslo sobre la cadera, pidiéndole que a la vez realice una rotación interna. Y es donde aquí va a referir dolor en procesos inflamatorios intraabdominales, como dicen la apendicitis. Bien, pasando a lo que es el signo de Aarón, en este signo primero es donde ubicamos el punto de McBurney. Al hacer presión a nivel del punto de McBurney, el paciente refiere dolor a nivel de lo que es la región epigastrio, y esto o en la región precordial, y esto se dice que es un signo positivo de una apendicitis aguda. Bien, pasando a lo que son las maniobras palpatorias del vaso, vamos a hablar de una palpación bimanual, donde el explorador abraza con la mano izquierda lo que es la parrilla costal izquierda del paciente para fijar las costillas y exagerar la movilidad diafragmática. Esto se lo domina lo que es la mano de sostén. La mano derecha activa se coloca de plano dirigida hacia el eje de la 10ª costilla, donde vamos a ir deprimiendo suavemente la pared abdominal. La palpación a nivel de esta maniobra comienza por la sínfisis del pubis, medio pubiana, donde debemos realizarlo hasta llegar a la celda esplénica. Luego existe lo que es la palpación monomanual, donde lo realizamos solo con una mano. Esta maniobra se emplea en casos de diagnósticos, por ejemplo en la esplenomegalia, cuya detección no necesita maniobras de facilitación. También se utiliza para el control de una esplenomegalia ya diagnosticadas. Este procedimiento es similar al anterior, que es la palpación bimanual, pero con una sola mano y sin emplear lo que es la mano izquierda. Lo que realizamos es la palpación a nivel de la sínfisis medio pubiana. Realizamos lo que es la palpación hasta llegar a la celda esplénica. Bien, la palpación mano en cuchara. Está ubicada a la izquierda del paciente, donde el paciente está en decúbito dorsal y el explorador se encuentra en la izquierda del paciente. El examinador con la mano izquierda o derecha forma lo que es en una cuchara y palpa lo que es al acecho por debajo del reborde costal. Ubicamos el reborde costal y en forma de cuchara es como hacemos el rastreo, donde hasta la aparición del borde esplénico durante la inspiración profunda. Pasando a lo que es la maniobra de Merlo, esta maniobra primero debemos colocar al paciente en decúbito intermedio dorso lateral derecho, con las piernas semiflexionadas, el brazo derecho a lo largo del cuerpo y el izquierdo colgando por delante del tórax. Bien, el examinador, en este caso que está ubicado a la izquierda del paciente, debe palpar el vaso con su mano derecha, debe formar lo que es una cuchara, mientras que la izquierda debe colocarse al nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha. Aquí debemos hacer presión como si se tratara de llevar el contenido abdominal hacia la celda esplénica.
Bien, pasando a lo que es la línea de Peory, en esta maniobra lo que vamos a hacer va a ser trazar una línea imaginaria de lo que es la articulación esternoclavicular hasta la punta de la 11ª costilla del mismo lado. El vaso se encuentra a nivel de lo que es el hipocondrio izquierdo, a la altura de la 9ª y 11ª costilla, con su eje longitudinal, siguiendo el trayecto de esta costilla es donde encontramos la línea de Peory. Bien, pasando a lo que es el método bimanual de Guyon, el paciente debe estar en decúbito dorsal con las piernas extendidas. El médico debe estar al lado del riñón que se quiere explorar, en este caso va a ser el izquierdo. Primero vamos a colocar con una mano colocada en el ángulo costovertebral, esta mano va a ser de apoyo. Durante la inspiración profunda, el riñón se desplaza hacia abajo hasta unos 2 centímetros. Luego se desliza la otra mano en el abdomen por debajo del reborde costal hacia la profundidad que va a ser la mano exploradora. En este caso vamos a valorar el tamaño, la forma y la consistencia de algunos tumores que podrían encontrarse. Pasando a la maniobra de Glenard, esta maniobra describe en 3 tiempos, que es el acecho, la captura y el escape. En el acecho se coloca la mano izquierda si se pretende palpar lo que es la parte lado derecho, de manera que el reborde superior del dedo medio quede debajo a nivel de la 12ª costilla, llegando esto hacia el extremo, lo que es de la masa sacrolumbar derecha, y el pulgar se deja por delante en oposición al dedo medio, formando como una especie de pinza. La mano derecha se opone al deslizamiento. La mano derecha se opone al deslizamiento lateral del riñón, de modo que pueda ser capturado por la pinza de la mano izquierda. En el segundo tiempo, que es la captura durante la inspiración del riñón palpable, esto llega a sobrepasar lo que es la pinza dígito pulgar, lo cual lo llega como a capturar. En el tercer tiempo, que es el escape, en la inspiración del riñón se escapa de la pinza digital, moviéndose hacia arriba o se mantiene fijo por la pinza, lo que generalmente esto llega a ser frecuentes en lo que es una tosis renal. Pasando a lo que es las maniobras a nivel de lo que es el riñón, entramos a la maniobra de Israel. Esta maniobra se realiza casi con las manos casi paralelas, donde se le pide al paciente a que respire profundamente con la boca abierta. En el comienzo de la inspiración, con la mano posterior empuja la pared hacia adelante, mientras la mano anterior profundiza progresivamente haciendo todos los movimientos con la articulación metacarpofalángica. La siguiente maniobra, que es la maniobra de Montenegro, el paciente debe colocarse en decúbito ventral. La mano pasiva del explorador se ubica en la región lumbar del riñón, donde se va a evaluar con la punta de los tres dedos del medio, generalmente del medio, debe estar en contacto con el espacio costomuscular. La mano activa debe estar dispuesta transversalmente en el abdomen frente a la masa renal, y donde aquí se debe efectuar impulsiones hacia arriba, de modo que la mano pasiva percibirá el choque del riñón. A esto se lo denomina el peloteo inverso. Pasando al signo del peloteo, el paciente debe estar en decúbito dorsal. El examinador debe estar al lado opuesto del riñón que se va a estudiar, en este caso el derecho. Las manos se disponen de igual manera que en el método de Guyon o la maniobra de Guyon. Se envía impulsos bruscos con la mano posterior.
Con la mano anterior se deprime la pared anterior, la pared abdominal anterior. La finalidad de esta maniobra es palpar con los dedos el choque de la víscera desplazada. Bien, pasando a las maniobras para el diagnóstico de una ascitis, vemos lo que es el signo de la ola. En este caso, el examinador coloca los dedos de una mano sobre el flanco derecho o la pared lateral del mismo a ambos lados, mientras que con el pulpejo de las manos libres va a golpear a lo que es el flanco contrario. Esto deberá generar una ola líquida que viaja y choque contra otra mano del examinador. Bien, el signo de tablero de damas o de matidez cambiante, en este caso se le coloca al paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo, en este caso el decúbito lateral derecho, y empieza a percutirse el abdomen desde arriba hacia abajo. A medida que el examinador va percutiendo, se verá claramente apreciable una matidez que será instalado más hacia la zona de declive. Y por último, el signo del témpano de hielo. Este consiste en el paciente que está en decúbito supino y donde se deberá percutir de igual manera el hígado y se notará que el hígado está flotando dentro de una cavidad donde hay esta acumulación de líquido. De esta manera concluyo el video acerca de las maniobras del abdomen. Muchas gracias.